Y básicamente podemos decir respecto a la corriente eléctrica que es el flujo de electrones, ¿no? Son los electrones en movimiento que pasan a través de un determinado elemento, llámese un conductor. Cuando ocurre un flujo, algo parecido al flujo en el caso del estudio de mecánica de fluidos, cuando se reconoce el caudal, se habrán estudiado en física 2, ¿no? El principio de caudal, que es una cantidad de volumen que fluye a través de una determinada área de sección transversal, pues algo parecido se define la corriente eléctrica. ¿Listo? Una definición, básicamente, es todo movimiento de carga de una región a otra. ¿Sí? Movimiento de cargas, en general hablamos de los electrones, pero también pueden ser cargas positivas. No de protones necesariamente, sino de partículas ionizadas positivamente. ¿Correcto? En distintos materiales que conducen corriente, las cargas de las partículas en movimiento son positivas o negativas. Por ejemplo, si hablamos de los metales, estamos hablando de cargas negativas, es decir, de los electrones. Son las cargas que se mueven en los metales. Pero, por ejemplo, y en general, en la mayoría de casos, nos referimos cuando nos referimos a carga en movimiento, nos referimos a los electrones. Pero existen algunas circunstancias donde van a haber cargas positivas. Por ejemplo, cuando nosotros apreciamos un fluorescente, ¿sí? En un tubo fluorescente fluyen tanto cargas positivas como cargas negativas, más bien cuerpos ionizados, esto es que cuerpos que tienen cargas positivas y negativas a la vez, ¿no? Que es en el gas que produce la fluorescencia. Pero en general nosotros nos vamos a referir como movimiento de cargas al movimiento de los electrones, salvo estos casos que acabo de mencionar. ¿Ya? Aquí en la figura ustedes pueden apreciar, digamos que estos cilindros, estas gráficas de cilindros, vienen a ser elementos conductores, llámese un alambre de cobre, por ejemplo, ¿no? Y lo que quiero puntualizar, aquí estamos viendo cómo se produce este tema de la corriente, ¿ya? Cómo se da el caso de la corriente eléctrica. Por eso vamos a hacer, digamos aquí, ¿no? Aquí lo que vemos son cargas negativas, ¿no? Todas moviéndose a la izquierda, ¿no? Correcto. Pero se mueven a la izquierda producto de que a través de este elemento conductor hay un campo eléctrico. Como ya hemos estudiado en electrostática, las cargas negativas se mueven o se desplazan opuestas, oponiéndose a la dirección del campo eléctrico. ¿Correcto? Entonces, primera idea, para que ocurra este movimiento de cargas, tiene que haber un campo eléctrico a través del elemento conductor. ¿Ya? Tiene que haber un campo eléctrico. Este campo eléctrico produce el movimiento de cargas. Si las cargas son negativas, como en el caso de los electrones, las cargas se mueven opuestas a la dirección del campo eléctrico. Y si las cargas son positivas, como en el caso de algunas partículas ionizadas, como el gas de fluorescencia, entonces se moverán a favor del campo eléctrico. Estas dos son la corriente. Si ustedes notan aquí abajo, ¿sí? La dirección de la corriente, en este caso, y que se va a notar como corriente, en el caso de la izquierda, se mueven en la misma dirección del campo eléctrico y, por supuesto, paralelos y en la misma dirección del movimiento de las cargas positivas. Pero, y aquí en la figura de la derecha vemos que ahí también tiene la misma dirección hacia la derecha. Ojo, entonces, y tiene la misma dirección del campo eléctrico, ¿sí? La misma dirección del campo eléctrico, pero y es opuesta a la dirección del movimiento de cargas, ¿correcto? Casi siempre vamos a ver este caso de acá, ¿sí? Este de caso de acá, porque, como les repito, vamos a hablar de los electrones. Entonces, aquí hay un sentido de la corriente, ¿sí? Convencional, y el movimiento de los electrones, que son negativos, es en contra de este sentido. ¿Listo? Vemos un poco aquí la información que nos proporciona. Ya sean cargas positivas o negativas, las que se encuentran en movimiento, convencionalmente, ¿no? Por norma, se ha normado que el sentido positivo de las cargas
El positivo de la, o sea, se ha adoptado que el sentido de la corriente es el mismo que el de las cargas o el del campo eléctrico, ¿sí? Tanto en el conductor del lado de la izquierda, que transporta cargas positivas, como el conductor de la derecha, que transporta cargas negativas. Para los dos, el sentido de la corriente va a estar normado por el sentido de las cargas positivas o el del campo eléctrico. Eso es una norma. ¿Listo? Entonces, definimos qué cosa es corriente. La corriente se define como la cantidad de carga que pasa a través de un determinado tiempo en un conductor, ¿no? Ya que Q es la carga, en términos generales, la corriente es la variación de la carga respecto al cambio de tiempo. Es una diferencial, es una derivada, ¿correcto? En términos generales, como la carga se mide en Coulomb, y el tiempo, por supuesto, en segundos, ¿ya? Coulomb sobre segundo nos define la unidad de la corriente, que es el ampere. Ampere se suele escribir, o en su palabra castellanizada, amperio también, ¿no es cierto? Entonces, en abreviaturas, un ampere es igual a un coulomb por segundo. Un ampere define la velocidad con la que los coulombs pasan por segundo. Es la rapidez del flujo de cargas en la unidad de tiempo. ¿Listo? Y esa es la corriente. Esta es la forma general, ¿correcto? Ahora, desde el punto de vista, bueno, regresemos aquí a la idea, en términos generales, ¿no? Claro está que desde el punto de vista técnico, cuando se considera que la diferencia de potencial, luego vamos a hablar del voltaje, la diferencia de potencial es constante, por lo tanto el campo eléctrico va a ser constante, y esto va a hacer que la variación de la carga sea constante respecto al tiempo, así que termina escribiéndose como I es igual a la carga sobre tiempo, ¿no? Que ese es el término que más conocemos, pero en términos generales es un cambio, ¿no? Respecto de la carga respecto al tiempo. Pero normalmente trabajamos así cuando el potencial, el voltaje y el campo eléctrico, por ende, son constantes, ¿sí? Se miden en ampere, ¿sí? Por supuesto, se utilizan para corrientes normales amperios, corrientes muy pequeñas en los circuitos electrónicos como en las laptops y celulares, estamos hablando de microamperios, 10 a la menos 6, o picoamperios, ¿no? En los microprocesadores, ¿correcto? Sí. Entonces, cuando hablamos de corriente, ¿sí? Es importante definir el flujo de la carga y, y hay que definir también la diferencia de potencial. Muy bien. Ley de Ohm, resistividad y resistencia. Esta es una definición general. Habíamos dicho arriba que el campo eléctrico es el que produce el movimiento de las cargas, ¿correcto? Entonces vamos a analizar cómo es que se define el campo eléctrico. Ya esta fórmula es una adaptación de la fórmula de la diferencia de potencial. Anteriormente habíamos dicho que la diferencia de potencial en potencial eléctrico era igual al campo eléctrico por una distancia, bueno, más bien una integral, ¿correcto? Pero cuando hablamos de un campo eléctrico constante, entonces decimos que la diferencia potencial es igual al campo eléctrico por una distancia, la distancia en la cual se va a mover la partícula, que en el capítulo de potencial era una distancia, pero aquí es el largo del conductor. Entonces de aquí despejamos el campo eléctrico, que es la variación o la diferencia de potencial sobre la longitud. Es potencial en B menos potencial en A respecto el potencial en A y B. ¿Cómo es que se genera esta diferencia de potencial? Bueno, desde el punto de vista más simple, yo tengo un conductor, voy a ilustrar un conductor, y lo conecto entre sus extremos a una diferencia de potencial. ¿Cómo? Bueno, es una batería, una pila, desde el punto de vista más simple. Una batería o una pila genera entre sus bornes, que tiene dos, digamos, positivo
negativo, genera entre sus bornes una diferencia potencial. Aquí hay un potencial en B y aquí hay un potencial en A. Entonces, esto genera la diferencia potencial entre los puntos A y B. Cuando esto ocurre, el conductor, al tener esa diferencia potencial, se genera dentro de él el campo eléctrico. Y como ya hemos visto, ese campo eléctrico es el que permite movilizar las cargas, los electrones, ¿sí?, de un lugar a otro. Ese campo eléctrico produce la corriente. En términos simples, o desde el punto de vista más técnico, la batería que produce una diferencia de potencial, ¿sí?, es la generadora de movimiento de electrones, ¿correcto? Del movimiento de los electrones. Entonces, aquí hay algo curioso porque cuando vamos a trabajar el sentido de las corrientes, decíamos que la corriente se mueve en la misma dirección del campo eléctrico, ¿no? Según la notación. Esto es que convencionalmente, en esta gráfica pequeña que he puesto aquí, la corriente va a fluir del lado positivo de más a menos. Es la corriente, vamos a ponerle por el momento convencional, ¿sí? Siempre de más a menos, ¿sí? La corriente de forma convencional fluye de más a menos. Pero si hablamos de electrones, la corriente real, como ya hemos visto en la figura de arriba, fluye al revés. La corriente real, en el caso de electrones y los conductores metálicos, fluye de menos a más y real. ¿Entiende la idea? Obvio que es irreal porque va, va, va a salir del polo negativo porque en el polo negativo hay pues un exceso de electrones y en el polo positivo hay un defecto de electrones. Entonces, del exceso de electrones quiere mantenerse, quiere pasar para balancear esta diferencia potencial, esta diferencia de cargas. Entonces, los electrones van a fluir del lado negativo hacia el positivo. Los electrones fluyen así, pero como ya hemos dicho, convencionalmente y para nuestros cálculos matemáticos también, la corriente siempre la vamos a dibujar de más a menos, ¿correcto? De más a menos. Claro está que el caso real es de menos a más cuando hablamos de electrones. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un esquema más o menos de lo que ocurre, de lo que decimos diferencia de potencial, la longitud del conductor y el campo eléctrico que produce. ¿No es cierto? Este campo, bueno, la diferencia potencial entre A y B produce el campo eléctrico, el cual es el responsable de mover las cargas. ¿Qué cargas eléctricas? ¿De dónde? Bueno, que los metales tienen electrones libres, electrones que son fácilmente removibles, intercambiables de un átomo a otro y de moléculas a otras moléculas, ¿correcto? Entonces, estos electrones que hay en abundancia en el caso de los metales se pueden empezar a desplazar, son empujados por el campo eléctrico, son jalados, ¿no? Claro, en sentido opuesto al campo eléctrico, claro está. ¿Listo? Ahora, pero, por supuesto, no es que los electrones, vamos a poner acá los electrones, vamos acá, no es que los electrones, recuerda que se mueven en contra del campo eléctrico, no es que los electrones se mueven con total facilidad, ¿sí? Los electrones tienen una característica, hay una especie de fricción, digamos, en su superficie, un rozamiento, si vale el término, ¿ya? Esa especie de rozamiento es una característica del material, por supuesto no se llama rozamiento, ¿sí? Se llama resistividad, es decir, entre un metal y otro, hay metales cuya resistencia a la movilidad de los electrones es menor y hay otros materiales cuya resistencia a la movilidad de los electrones es mayor, ¿ya? Es resistividad, es la oposición a moverse de las cargas. Los metales en general tienen mucha predisposición a mover sus electrones con gran facilidad, pero otros conductores como carbón, vidrio, madera, ya no permiten o no dan facilidad para que estos electrones se puedan mover.
quién caracteriza esta facilidad de movimiento? Como ya les dije, lo determina la resistividad. No resistencia, ojo, la resistividad. Desde un punto de vista general, la resistividad definida con la letra esta, ¿saben cómo se llama? Es una letra griega, significa rho, ¿ya? Es una relación respecto al campo eléctrico y a una propiedad, esta propiedad de aquí, ¿correcto? Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle sobre el tema de resistividad, pero es la oposición al paso de los electrones. No quiero entrar en muchos detalles técnicos. Entonces, esa resistividad se mide, las unidades de la resistividad se mide en ohm por metro. ¿Sí? En símbolos, ohm es la letra del símbolo griego omega y por supuesto por metro. La resistividad se mide en ohms, también se dice ohmios por metro. ¿Ya? Es la oposición al paso de los electrones. Ahora, esta resistividad depende exclusivamente del material. Claro está que para efectos prácticos, el opuesto de la resistividad se llama conductividad. El opuesto de la resistividad, ¿sí? Este de acá, se llama conductividad, ¿no? Es la facilidad que ofrecen los materiales al paso de los electrones. Un material que tiene alta resistividad, tiene, como ven aquí en la fórmula que es el inverso, tiene poca conductividad, ¿no? Y un material que tiene buena conductividad, mucha conductividad, tiene baja resistividad. Es el opuesto, es el opuesto. Esta resistividad o esta conductividad también en un material no siempre es fija. Por ejemplo, para el cobre, que tiene un valor, pero este valor se altera con la temperatura, con la temperatura. Es decir, cuando este material se calienta, aumenta su resistividad. Aquí está la fórmula para el cálculo de resistividad. Le explicamos así rápidamente porque me interesa avanzar. Luego con los ejercicios vamos a ir afianzando el valor. La resistividad es un valor fijo. Por ejemplo, el valor fijo es el R sub 0. ¿Qué cosa es el R sub 0? Es un valor que está dado por tabla. Aquí tenemos una tabla de distintas resistividades, ¿no? Ojo que si se fijan son valores por 10 a la menos 8 en esta primera columna. Significa que es una resistividad muy, muy pequeña. Significa que estos materiales son muy buenos conductores. Sin embargo, si nos vamos vamos a la izquierda, nos vamos a la derecha, a la segunda columna, vamos a ver que hay materiales que tienen valores al contrario, en vez de pequeños, 10 a la menos 8 tienen valores muy grandes, 10 a la 14, 10 a la 11, 10 a la 16. Esto se le conoce como aislante porque su resistividad es muy grande. Mayor resistividad, menos corriente va a pasar. ¿Sí? Menos corriente va a pasar. Entonces, aquí está clasificado para algunos elementos conocidos, ¿no? Están los metales en primer lugar, están algunas aleaciones, están semiconductores y están los aislantes. Aislantes, por supuesto, en estos valores de 10 a la 14, 10 a la 15, 10 a la 11, se puede decir que la corriente es prácticamente nula. Es muy difícil que pase la corriente o las cargas eléctricas que fluyen a través de estos materiales. Pero al contrario, a través de los metales y las aleaciones, es muy fácil que pase la electricidad. Ahí, quien tenga el valor más pequeño de todos, es el mejor conductor. Veamos aquí. 1,47, 1,72, 2, creo que el de aquí, ¿no? Este que está acá, que es la plata, 1,47 por 10 a la menos 8, es el valor más pequeño que vemos de este grupo de metales, de este grupo que está acá. Quiere decir que la plata tiene menor resistividad, quiere decir que es mejor conductor que los otros. Claro, todos son 10 a la menos 8, en realidad hay una diferencia muy pequeña, puede parecernos grande 1,47 con 1,72, pero en realidad al ser 10 a la menos 8 son cantidades muy, muy pequeñas y la diferencia es muy pequeña también, no es muy notoria, así que con un medidor de electricidad, con un amperímetro. 2,44, 2,75, 5,25. Pero si somos muy estrictos, pues la plata
es de los mejores conductores que hay. ¿Ya? En segundo lugar está el cobre. Ah, pregunta, ¿por qué la plata no se usa como para el cableado si conduce mejor la electricidad? Bueno, Más obedece caro. más caro, claro, es más caro, por supuesto. Imagínense que cableásemos nuestra casa con cables de plata, pues vale más la plata como material precioso que como conductor de electricidad, por supuesto. Pero también hay otro tema que es el tema ya de resistencia de materiales. La plata, se pueden hacer hilos delgados, pero la plata es más quebradiza que el cobre. Es decir, yo puedo hacer hilos de plata, pero no tienen tanta resistencia como los hilos de cobre. Entonces, la plata tiende a quebrarse con mayor facilidad, así que hay un problema de resistencia del material en sí que puede afectar a la electricidad. Por ejemplo, hilos de plata sí los van a ver en circuitos electrónicos, porque ahí en las placas electrónicas pues no se está manipulando el cablecito, está más bien impreso sobre sobre el cable, sobre la placa misma, ¿no? Entonces, muchos de los circuitos de electrónicos de los de mejor calidad son de plata. En los celulares hay plata y también hay oro, por supuesto, ¿ya? Bueno, el cobre, digamos que entre plata, cobre y oro, el cobre es el más barato, no tanto, pero es el más barato, y además de los tres, bueno, entre la plata y el cobre, mejor dicho, el cobre es más dúctil, es decir, puede tener alambres de cobre y doblarlos, trenzarlos y tienen mayor resistencia como material, resistencia mecánica. Entonces, por ese sentido, la diferencia no es mucha comparando, si debe ser la 47, no, 1.72, no hay mucha diferencia, en realidad no se nota, pero sí en casos de microprocesadores, circuitos donde hay corrientes muy, muy pequeñas, sí hay una pequeña diferencia y se opta por utilizar plata. Es más, las primeras computadoras utilizaban placas, sus placas integradas eran de oro, porque el oro sí es muy dúctil y se pueden hacer hilos mucho más delgados y más finitos que la plata. Entonces, el oro, aunque menos conductor, pues, pero tiene hilos mucho más finitos, casi cercano a lo microscópico, ¿no? Hilos de oro muy, muy finitos. Entonces, en muchos celulares sí tienen oro. Si buscan en internet van a encontrar cómo muchas personas, algunas personas reciclan los celulares antiguos y a través de procesos químicos, bueno, ya que estamos en ingeniería de minas, que no son legales en realidad porque utilizan ácidos, mercurio y otros componentes, disuelven los demás elementos de la placa y extraen el oro. Entonces, juntan unos 50, 60 celulares viejos que están por ahí y les quitan sus partes menos importantes y las placas las disuelven y sacan, extraen oro de eso. Se puede obtener unos cuantos gramos de oro de estos procesadores, de estas placas, de estos circuitos integrados de los celulares y de algunas computadoras antiguas también. Sí, funciona así. Se extrae oro. Claro que el proceso es un poco caro, ¿no? Y además que peligroso porque se emanan muchos gases, ¿no? ¿Listo? Entonces, tiene oro, nuestro celular tiene oro, tiene plata también, eso es seguro. Claro, estamos hablando de menos de un gramo, ¿no? Estamos hablando de cantidades muy, muy pequeñas. Entonces, de los tres, el aluminio, por ejemplo, es mucho más barato que cualquiera de estos tres. Sí que algunos cables son de aluminio. Por ejemplo, sin ir muy lejos, nuestros audífonos, si alguno, comúnmente cuando compramos audífonos de marcas, bueno, baratas, ¿no? Se nos rompen relativamente en poco tiempo y vamos a ver que los cables no son color cobre, ¿no? Sino son más bien colores claros como el aluminio, ¿sí? Son cables de aluminio, es más barato, por supuesto, y conduce bien la electricidad, por supuesto, ¿no? Pues tuve la oportunidad de algún tiempo que estuve medio fanático de los audífonos, quería conseguirme un buen audífono, y encontré uno que es una marca alemana que se llama Sennheiser, creo que es, ¿no? Con Z creo que es. Bueno, y bueno, uno de esos audífonos que se ve como cualquiera de nosotros, que tiene hilos de oro en su bobinado, no, por eso es el detalle, tienen mucha sensibilidad, son muy, muy buenos,
pues de las gamas más bajas están entre 300 soles uno de esos audífonos. Bueno, ya es mucho lujo, creo, ¿no? Pero bueno, sí, a los audífonos más caros suelen tener hilos de oro, ¿no? Más allá de la marca, sino la calidad de la fabricación. Bueno, para nosotros, pues, los audífonos de aluminio, de cables de aluminio van muy bien. Es aluminio revestido, porque ustedes van a ver cablecitos pintados de verde, de rojo, pero si los pelan un poquito, es aluminio, ¿no? Tenemos ahí otros materiales, el tungsteno, el acero, el plomo, mercurio. El mercurio es buen conductor. Miren, ya que ya bajando la conductividad va bajando porque aquí este es mejor conductor, menos conductor, ¿no? Va bajando la conductividad porque la resistividad va aumentando. El mercurio también es buen conductor, solo que ya no tan bueno como los primeros metales. Algunas selecciones, manganina, constatan, nicromel. El nicromel, por ejemplo, es muy usado en el mercado. Suelen vender, señores, unas varitas para cortar tecnopor, no sé si han visto, tecnopor, para hacer letritas en las piñaterías, letritas de los cumpleaños, y tienen una especie de cablecito con el que cortan fácilmente y hacen sus letras. Bueno, ese cablecito es de nicrom, le dicen. Normalmente el término comercial, nicrom, nicrom, alambre de nicrom. Compras un metro de alambre, entonces cuesta 2, 3 soles, le pones una pila de 1.5 voltios, y este nicrom tiene la característica de que se calienta, porque como tiene mayor resistividad, mayor resistividad quiere decir que cuando el electrón intenta pasar por este cable, ¿no? A través de una diferencia potencial, digamos que la diferencia potencial empuja, y el campo eléctrico empuja al electrón a moverse, y produce calor, ¿no? Como si fuese rozamiento, fricción en física 1, ¿no? Porque hay una mayor resistividad al paso. Entonces, producto de ese calentamiento, el nicrom se pone oscuro y a veces se pone un poquito más encendido, se pone muy caliente. Cuando está caliente, se utiliza para cortar, ¿no? Y así, Constantan también, lesiones de Constantan son los focos incandescentes, estos foquitos que todavía son los más baratos. A veces cuando no hay plata compramos estos de resistencia, ¿no? Esos de filamento, son de Constantan, ¿no? El problema con estos alambrecitos es que tienen que estar en el vacío, ¿no? ¿Alguien se acuerda quién descubrió o quién construyó o inventó la primera bombilla eléctrica? ¿Alguien sabe el nombre de quien construyó Thomas la primera? Edison. Tomás, claro, Tomás Alva Edison. perfecto, Tomás Alva Edison. Ustedes saben que para lograr este, funcionar su primera bombilla le demoró, ojo, 10 años en construirla. ¿Por qué? Si ya conocía, bueno, conocía estas propiedades, fue estudiando y vio que el constante se iluminaba cuando los electrones pasaban, al tener alta resistividad, se calentaba tanto que este metal iluminaba, despedía luz. Ya lo tenía claro, pero bueno, utilizó varios filamentos que también se iluminaban porque debido a la resistividad, es como una fricción y la emisión de calor, ocurría esa luminiscencia. El problema era que cuando se iluminaban, había una reacción química con el oxígeno, y el material, que era muy delgado, porque tenía que ser muy delgado, se oxidaba rápidamente, y el filamento se rompía. Entonces, duraba una fracción de segundo. Encendías el interruptor, digámoslo así, y prendía una fracción de segundo y se quemaba y ya no volvía a funcionar. Tardó 10 años en descubrir que el truco era colocarlo en una botella que esté al vacío. Cuando está en vacío, obviamente no hay oxígeno. Y como no hay oxígeno, este filamento al calentarse no se oxida y por lo tanto no se quema directamente. Si está en vacío, funciona. Hagan las pruebas. Yo alguna vez hice la prueba de algunos de estos focos que no cuesta muy caro en realidad. Están 4 soles, no, un poco, 3 soles, 2 soles. Le haces un pequeño agujerito a la botellita y obviamente le quitas el vacío y apenas le enciendes, se quema. Claro, porque en la reacción con el oxígeno
En ese cambio de temperatura, reacción química, se oxida rápidamente y se revienta, se quema el filamento. Entonces el truco era que estuviese al vacío. Y así tenemos una serie de materiales. Aquí están los famosos semiconductores. Los semiconductores tienen una dualidad. A cierta temperatura se comportan como aislantes. Pero cuando la temperatura cambia, especialmente cuando baja su temperatura, valores bajo cero, cuando baja su temperatura, su resistividad disminuye, ahorita es relativamente grande, va disminuyendo cada vez más y se conviertan como superconductores. Se vuelven superconductores. ¿Y quiere decir superconductores? Que pueden presentar resistividades mucho menores a los de estos materiales. Pero esto es bajo una temperatura definida, ¿no? A una temperatura bastante baja, ¿no? Los semiconductores, por supuesto, se utilizan mucho en los procesadores. Las placas integradas conducen muy bien la electricidad. Y bueno, están los aislantes, ¿no? Como ven, 10 a la 14, 10 a la 13, 10 a la 15, son más bien aislantes porque la electricidad no va a pasar. El ámbar, que es una especie de vidrio volcánico, el vidrio en sí, la lucita, la mica, que son estos tipos de plásticos para enmicado, valga la redundancia, el cuarzo, el azufre, teflón, la madera es muy buen aislante, ¿no? Muy buen aislante eléctrico, aparte también de ser aislante térmico. ¿Listo? Entonces, tenemos varios materiales, ya sabemos un poco cómo funcionan. El cobre, por mucho, es la mejor opción. Una opción barata es aluminio, por supuesto, más barata. Tiene unas desventajas, por supuesto, pero bueno. Mejor es la plata, pero es muy, muy caro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta fórmula? Les decía que cuando un alambre, un conductor, se calienta, se empieza a calentar, lo que sucede es que su resistividad va aumentando, crece, o sea, impide más el paso de los electrones. Y como impide más el paso de los electrones, aquí ocurre que se calienta cada vez más y más y más, y aumenta su resistividad y se calienta más hasta el punto en que se quema. No es, o sea, cuando ustedes en un momento tengan un circuito eléctrico y pueden medir la temperatura del cable o se nota que el cable está calentándose, no es buena señal porque ese cable va a seguir calentándose cada vez más y más por este efecto, porque la resistividad va en aumento y entonces la disipación de calor va en aumento, llega un punto donde la temperatura llega al punto de fusión del material, por ejemplo, el plomo, y se derrite y se corta, ¿no? Por ejemplo, el plomo, que tiene una resistividad regular, 22 por 10 a la menos 8, lo que sucede cuando tenemos corrientes muy grandes acá, por ejemplo, si hablamos de corrientes de 15 amperios en la casa, 15, 20 amperios, cuando prendemos nuestra plancha, nos prendemos la termoeléctrica, prendemos el microondas, prendemos la cocina eléctrica, todas las cosas a la vez, ocurre que se decía antiguamente, ¿no? El plomo ha saltado, ¿no? ¿Por qué? Porque el plomo, cuando pasa mucha corriente, ¿no? Aumenta su resistividad y el plomo se va calentando. Además, el plomo tiene un punto de fusión bastante bajo, que son, a ver si mal no recuerdo, alrededor de 500 grados centígrados, entonces es una temperatura fácil de llegar. Se calienta ese punto y el plomo se quema, o sea, se derrite y deja de conducir, ¿no? Entonces los primeros switches eléctricos, ¿no? Sistemas de seguridad eran de plomo, ahora ya no se usan plomo, sino se utilizan switches termoeléctricos, ¿no? Termoeléctricos, ¿no? Quiere decir esos termoeléctricos que sensan una temperatura y saltan, pero no se malogran, solo la palanquita se baja, ¿no? Entonces hay que ver que conectaba muchos elementos o hay un cortocircuito y luego subo la palanquita nuevamente, ¿no? En caso del plomo se quema el plomo y había que ir a cambiar el plomo, ¿no? Era todo un riesgo cambiarlo. Seguramente van a encontrar en las casas de los abuelos todavía algunos de estos sistemas, ¿no? Casas antiguas van a encontrar estos sistemas. Entonces, esta fórmula que me dice, se aplica rápidamente, ¿no? Este Rho 0 es el valor de la tabla, ¿correcto? ¿Ya? Rho 0. Normalmente esta tabla dice resistividad a temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Por lo tanto, T0 es 20 grados centígrados, ¿sí? Porque esta tabla está a 20.
Entonces, digamos que yo me encuentro en la selva y estoy haciendo una instalación y quiero determinar la resistividad. Si la temperatura en ese momento del cobre es de 26 grados centígrados, entonces su resistividad es 1,72, perfecto. Pero ¿qué pasa si la temperatura en ese lugar, pues dentro de una planta térmica, la temperatura está como a 60 grados centígrados, ya no a 20? Entonces la resistividad ya no va a ser 1,72 por 10 a la menos 8, sino va a ser un nuevo valor. Reemplazo, ¿no? La resistividad a 20 de la tabla, la temperatura T sub 0 a 20, la temperatura a la cual quiero hallar los 60 y alfa. El alfa es un valor que está un poquito más abajo y encuentro la resistividad nueva a esa temperatura del material. Veremos que ha cambiado notoriamente. Mientras más caliente es el lugar, la resistividad crece. ¿No? Y es lo que les decía, ¿no? Se calienta más el cable, aumenta su resistividad, se vuelve a calentar más, aumenta su resistividad, llega un punto en el cual la temperatura es tal que puede alcanzar el punto de fusión del material y se derrite. Aquí están los valores de alfa de acuerdo al tipo de metal, aluminio, latón, carbono, constantano, al tipo de material, ¿no? Es una constante que es muy parecida, si se fijan, es muy parecida, tiene mucha relación con el coeficiente de dilatación lineal de mecánica de fluidos, si se acuerdan. Bueno, en temperatura, mejor dicho, ¿no? En principios de termodinámica, en física 2, ¿no? El coeficiente de dilatación lineal tiene mucha relación porque grados centígrados a la menos 1, ¿sí? No es lo mismo, pero sí es muy parecido. Es un coeficiente alfa para calcular cómo cambia la resistividad. Es un cálculo directo nada más. Listo. ¿Qué más les puedo decir respecto a esto? Eh, por ejemplo, acá me había ido, no he notado aquí, a ver, no he puesto mucho, pero por acá luego sí se habla, ¿no? El grafito, por ejemplo, ¿no? El grafito es un buen conductor, pero cambia notoriamente con la temperatura. La mina de un lápiz, el carbón es muy buen conductor de la electricidad y eso se puede verificar rápidamente. Si ustedes agarran un simple lápiz, ¿sí? Un lápiz, y conectan cables a ambos extremos por la parte del carboncito, ¿no? Y como punto medio, le ponen una pila y un foquito, van a ver que se prende el foquito porque la mina, que es de carbón, del lápiz, es buen conductor de electricidad. El lápiz conduce la electricidad, por supuesto, en su centro, no en la madera, pero en su centro sí, es buen conductor de electricidad. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos hablar de esto? Existen los materiales, de acuerdo a los materiales, por ejemplo, se ha definido los cables por su tamaño y se les ha dado un nombre. Por ejemplo, para el cobre, que es el conductor oficial, el conductor más usado, ¿no? En nuestras casas, en los circuitos eléctricos, pues hay un número de calibración, ¿no? Que tiene que ver con el área. Sí, recuerden que la resistividad, bueno, la resistividad no hemos visto mucho el tema del área, pero sí la resistencia, ¿sí? Entonces, miren los calibres de los cables, ¿no? De 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 20, 22. Mientras mayor es el número del cable, ¿ya? El área es más pequeña, ¿no? Mientras menor es el número del cable, es un cable más grueso. Un cable número 4, en realidad no lo vamos a encontrar en una tienda, es un cable muy, muy grueso, que es casi como el grosor de un plumón delgado, es una barra de cable que se utiliza así en plantas industriales. ¿Alguien sabe qué número de cable se utiliza para el cableado de las casas? Bueno, hay dos números comunes que se utilizan. Número 14 y número 12. Perfecto, es el número 12 y 14. En nuestras casas usamos el número 12 y 14, generalmente. Acá, estos dos. Normalmente el 14, que es más delgado, se suele utilizar para todo lo que son luminarias. Luminarias, o sea, todo lo que es el cableado por los focos, ¿no? Ustedes saben que en casa hay una línea de luces y hay otra línea que son de tomacorrientes, ¿no? Que son los que van a alimentar
Eso no es que van a alimentar a los artefactos eléctricos. Número 12, tomacorrientes, sí, porque normalmente podemos conectar muchos tomacorrientes, tenemos muchos tomacorrientes en casa y conectar equipos de gran consumo, ¿no? De gran consumo. Este, ¿sí? Y las luminarias se puede usar número 14, aunque hoy en día están usando todo para todo número 12, sí, sí, se puede usar número 12, por supuesto, más no número 14 en tomacorrientes, no es tan recomendable, aunque funciona, yo he visto casos que he hablado número 14, pero igual lo mejor es tener número 12 para, este es el número adecuado para corrientes que en la casa deben estar alrededor de los 10, entre 10 y hasta 20 amperios, ¿no? ¿Sí? Más de 20 amperios, número 12 ya no es recomendable, va a tener que aumentarse. Por ejemplo, para los talleres, tiene que ser cables número 10, pues, ¿no? 10, 8, ¿no? Ya han visto los equipos de soldadura usan un cableado, un cable que es mucho más grueso. Tiene que serlo, porque si no el cable se derrite, se quema, se incendia, ¿listo? Entonces aquí están los diámetros, o sea, te refiere el diámetro del, ¿no? Este diámetro de y aquí, por supuesto, está el área, ¿no? Que es el área de sección transversal del cable. Esta área nos va a ser de mucha utilidad para el cálculo de lo que es la resistencia. Hace ratito vimos la resistividad. La resistividad es una propiedad del material, ¿sí? Independientemente de cómo esté formado. Es un valor que sale por tabla. En cambio, la resistencia es una propiedad tanto del material como de su forma. Es decir, si yo tengo un cable de cobre que es, o no, si yo tengo cobre, mejor dicho, vamos a ser muy simples, tengo cobre, fundido en forma de un lingote, ¿no? O si tengo cobre en forma de un cilindro, o si tengo cobre en forma de un cono, digamos, ¿no? La resistencia en cada uno es distinta, aunque todos los tres sean cobre. ¿Por qué? Porque la resistencia es esta de acá. La resistencia utiliza a la resistividad, por supuesto, ¿ya? Utiliza a L, la longitud del cable o del elemento, y utiliza al área de sección, ¿ya? Por supuesto, si es uno como el cubo, depende, ¿no? Por supuesto, es decir, me explico acá. Digamos que tengo un elemento así, no tiene las mismas dimensiones, digamos que este sea L1, este sea L2 y esto sea L3. Si yo voy a conducir corriente, voy a poner el otro color acá, si voy a conducir corriente en este sentido, entonces L es el transversal, L sería L1, ¿está bien? El L de acá. ¿Ya? Y el área sería, vamos a ponerlo en verde, el área sería la transversal al sentido de la corriente. Esta sería el área. Entonces, en la resistencia sería ρ, la resistividad, que es un valor de tabla, por L, en este caso sería L1, porque la longitud tiene que ser paralela a la dirección de la corriente. ¿Está bien? Y el área es transversal o perpendicular al sentido de la corriente. Entonces, ¿qué pasa si yo intento agarrar este mismo elemento, pero conducir corriente en otro sentido? Vamos a volverlo a colocar acá, a ver si se nota la diferencia. Digamos que yo agarro el mismo elemento con L1, L2 y L3. Pero ahora, como les decía, yo quiero conducir corriente en este sentido. Ahora el L ya no es L1, sino sería L3, ¿no? El L3 sería el L. Y la sección transversal sería esta de acá, L2 por L1, ¿me entienden? Esa sería la nueva área, ¿no? Depende mucho en el sentido de la corriente para definir cuál es el L y cuál es el área. El área es perpendicular a la corriente y el L es paralelo a la corriente. ¿Listo? Este es el caso, por supuesto, de que tengamos elementos de este tipo, ¿no? Generalmente cuando hablamos de cables cilíndricos como, ¿no? como el de cobre, el área transversal casi siempre es esta, por supuesto, el área, y la longitud, por supuesto, es el largo del cable, y ahí no hay mucha diferenciación. Este cálculo de aquí
ya no se aplica directamente este valor, tendríamos que determinarlo por una fórmula que es una integral. ¿Por qué? Porque el área de sección transversal está disminuyendo. Por supuesto, no vamos a entrar en este aspecto, no, no entra a la práctica de lo que nosotros queremos, ¿no? Que es conocer un poco el tema de la electricidad. ¿Listo? Entonces, la resistencia, si la resistividad es una oposición al paso de la corriente, hay que denotar que depende mucho de la forma del elemento que está transportando la carga, ¿no? Los electrones. Y para definirlo con claridad necesitamos definir la resistencia. La resistencia se mide en ohmios. Recordan que la resistividad se medía en ohmio por metro. La longitud, por supuesto, es metros. Y el área de sección transversal es metro cuadrado. Si no, se simplifica todo y nos va a quedar ohmios. Este símbolo que a mí me cuesta mucho dibujar, que parece un foquito, que es omega, ¿no? La resistencia se mide en ohmios, mientras la resistividad se mide en, eh, en ohmios por metro. Listo, jóvenes, son las 5. Hasta aquí nos vamos a quedar. Luego continuamos el día jueves. ¿Listo? Muy bien. Que tengan muy buena tarde. No quiero quitarles más de su tiempo.